Ok, bueno, entonces vamos a avanzar un ratito más en este tema. Vamos a el punto 5 sobre la disciplina en la iglesia, es cómo aprender a reprender y confrontar pecado en la iglesia. O sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El proceso de disciplina para el creyente en pecado siempre tiene que iniciar con confrontación. Si tú sabes de un problema de pecado en la iglesia, no debes de iniciar platicándolo con nadie. A menos obviamente que sea con Dios. Señor, está esta situación, ¿qué hago? Automáticamente lo primero que Dios nos va a decir, según la dirección de Él, es confronta tú personalmente. Toda disciplina de un pecador en la iglesia va a comenzar con la confrontación, que es reprensión. Inicia así el camino de la disciplina. Lo que hay que tomar en cuenta es que efectivamente quien cometió el agravio de pecado es una cuestión de una intención en su corazón que tiene arraigado, y eso es lo que tengo que tratar, porque lamentablemente nos vamos con la explosividad del asunto, que lo es y que no hay que minimizarlo, pero cuando se trata de empezar a tratar el asunto de pecado, yo tengo que tomar en cuenta que esa persona por alguna razón tiene mal su corazón. Hay que investigar en dónde es donde tiene ese mal o por qué lo tiene así. Siempre se debe de escuchar a Dios para conocer la disciplina y el proceso a seguir con el pecador, con el trato hacia ese pecador. Recuerda, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual con un líder que con un músico, que con una oveja, que con uno de los pastores. Nunca puede ser igual, tiene que ser distinto. Para ello se necesita la dirección de Dios. A veces y solo a veces la persona va o tiene que dejar de funcionar en el servicio que está haciendo. A veces. Eso Dios lo tiene que dictar. Nunca debe de ser un molde de nosotros. De decir, esto es lo que comúnmente se hace, lo que todo mundo hace, lo que otras iglesias hacen. No, esto es lo que Dios me dijo que hiciera, en tu caso. ¿Me explico? A veces va a dejar de funcionar cuando el fruto de arrepentimiento te lo esté demostrando. La respuesta, las reacciones, las mirábamos ayer, que te muestra ante la confrontación, y entonces, y solo entonces, en su momento, cuando haya fruto, la persona va a ser reinstalada a su posición. Hay veces también que tenemos que medir, va a haber veces en que la persona nunca llegue a ser restaurada, y eso no es por falta de amor, sino eso es por la gravedad de la afectación del ministerio o en el ministerio en donde estaba. Hay personas, aún en la actualidad, que cometieron pecado, personas de gran renombre, que volvieron a ser restaurados, pero nunca llegaron a la potencia con las cuales que quedaron antes de caer. Entonces eso nos indica que Dios dice, bueno, sí te restauro, pero la afectación ahí va a estar siempre, siempre. Por eso no se trata, el punto no es lo quito o lo pongo, el punto es su corazón. No importa que tardemos 10 años, no importa que tardemos 3 meses. El punto es el corazón de la persona para sanidad del entorno. Hebreos 12, verso 12 y 13 dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí está hablando en el contexto de disciplina, para que siga siendo usado. Hebreos 12, del 12 y 13 en este caso, pero hemos estado viendo desde ayer todo el capítulo 12. A veces la amonestación o la reprensión va a ser por palabra. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Muchas veces no va a ser necesario que esa persona deje de funcionar. Nada más con la reprensión y la exhortación en el grado que tú lo consideres correcto o eficiente, solamente con eso la persona va a tener. El fruto lo va a demostrar. Nunca una reprensión será para acabar o condenar a alguien. Nunca, jamás. Siempre tiene que ser para alentarlo y para animarlo. Otro punto importante en la confrontación es que antes de confrontar a la persona, tú tienes que entender y revisar bien quién es la persona a la cual vas a reprender.
Esto lo dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 2. No reprendas al anciano. Ojo, no está diciendo que no lo hagas. Dice, a él exhórtale como a padre. Ahí estamos hablando de que va a haber una confrontación hacia un líder, un pastor, está hablando. Un presbítero, que es la palabra griega ahí para anciano. ¿Sí? Como el ejemplo que te daba ayer, a mí me daba temor de ir con un anciano del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Yo no sabía. Y ahí está en la Biblia, yo no lo sabía. ¿Me explico? Ahí dice, exhórtale como a un padre. Ya desde ahí yo tengo que entender quién es esa persona, quién soy yo y cuál es mi actitud al tratar. No dice que no lo trates porque él tenga más autoridad, porque sea el pastor, porque sea el presidente o quien sea. No, dice, Dios te habla las categorías de cómo tienes que presentarte ante esa persona. ¿Cómo sería? ¿Qué? Pues como padre, Ok, imagínenlo nada más, está muy sencillo. ¿Cómo se acercarían ustedes a su papá? Oye, papá, te sales, eres un pecador. No creo que lo haríamos, ¿verdad? No lo haríamos. Lo haríamos con respeto, lo haríamos sin brincar su autoridad, porque aunque pecó, Dios sigue respaldando su autoridad hasta un cierto punto y hasta que Él lo determine. Eso no me corresponde a mí. El pastor pecó, pues ya no es mi pastor. Cuidado, porque yo ya no ni siquiera lo estoy reprendiendo, lo estoy criticando o juzgando. Si Dios te guía a eso, que claro que lo va a hacer porque del cuerpo de Cristo te vas a acercar a Él con toda exhortación, dice, como a un padre. O sea, nunca lo retires de la autoridad que tiene sobre ti. Es lo que está diciendo. Él tiene la autoridad, Él sigue mereciendo tu respeto. El problema con la gente es que cuando alguien peca ya no merece mi respeto. Y continúa diciéndole Pablo a Timoteo, a los más jóvenes que tú, trátalos como hermanos. Así se exhorta, como hermanos. A las ancianas, como a mamás. ¿Sí? Esta señora, esta hermana ya no la aguantaba por aquí, esto, el otro, ¿verdad? Cuidado. A las jovencitas como hermanas y luego añade con pureza. ¿Qué habla de con pureza? Ahí para comenzar habla de que si son jovencitas, la cuestión de pureza habla de una cuestión moral, de cuidar la moralidad, de cuidar la prudencia, y probablemente si yo soy el pastor, lo más conveniente es que mi esposa lo haga. O juntos y no a solas. Todo eso encierra la palabra pureza. Es la manera de, no es de que me la encuentro ahí en el jardín de la iglesia, oye, ¿qué tú andas haciendo? No se trata de eso, se tiene que concertar todo esto. Eso habla de la intención de amor que tenemos para la restauración de esa persona o para saber o tener más información del caso que ha llegado a mis oídos, ¿no? Entonces revisa bien a quién vas a reprender. A un líder calificado y acreditado por Dios hay una manera. Inclusive en 1 de Timoteo, en el verso 19, capítulo 5, dice, nos da la pauta específica para un líder. Nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué me está diciendo ahí? O sea, Dios tiene una protección muy especial hacia los líderes, hacia ustedes. Pero no las tiene a causa de la posición, sino por causa del carácter. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo delinea a Timoteo toda una lista de 19 rasgos de carácter que todo obispo tiene que tener. O todo el que anhela obispado, pues el servir a Dios en la obra. Y cuando Pablo le daba estos rasgos de carácter para los servidores de la iglesia, se lo daba para protección de los mismos. No se los daba como punto número 1, estás calificado y tráeme el título de que eres irreprensible, por ejemplo. No le estaba diciendo eso. Es tan rígida los rasgos de carácter que Dios sabía o sabe que cuando alguien se para al frente vamos a ser señalados. Por eso la recomendación y lo esencial para los líderes, nosotros, ustedes, es que nosotros guardemos esos rasgos de carácter, porque de que va a haber problemas, va a haber. Entonces, cuando haya los problemas, le dice al líder en turno, Timoteo,
le dice, cuando haya los problemas, no me admitas una acusación, a no ser contra un líder, no contra una oveja. Vuelvo a lo mismo, no estamos denigrando, pero el diablo sabe a dónde atacar y sobre quién irse para dañar una iglesia. Exactamente, sobre la cabeza de autoridad que Dios estableció. No admitas acusación, dice, a no ser con 2 o 3 testigos. A no ser con 2 o 3 testigos. Cuando yo fui con esta persona, con este hermano, yo no fui acusándolo, porque yo no tenía testigos y no me pareció prudente buscar testigos en una situación tan complicada, porque era un pecado de inmoralidad sexual en este caso. No era prudente andar buscando gente que supiera algo, ¿verdad? Lo iba a hacer más grande. Entonces yo cuando fui a buscar solamente la contraparte. Fui a buscar la otra parte de la acusación, cómo esta persona lo miraba. Entonces nunca acusé. Pero aquí le está diciendo a Timoteo, no admitas una acusación. Ya desde que alguien está acusando a alguien, no está siguiendo, el protocolo bíblico para arreglar el conflicto o atender el pecado. Entonces, pero tampoco le dice Pablo a Timoteo que no le importe la situación. Le dice, no lo admitas a menos de que tengas 2 o 3, 2 o 3 dice, o 1 o 2, no quiero inventar. 2 o 3 testigos. Hay formas y caminos para cada tipo de persona. Entonces yo tengo que saber con qué persona estoy tratando, con qué tipo de persona estoy tratando, para saber cómo manejarlo, y la Biblia me va a dar las pautas de todo. Va a haber veces en que Dios te va a decir, con esa persona no hables todavía, no te acerques. Va a haber veces en que Dios va a poner en tu corazón hasta grabar la conversación. Ay, jole, ¿verdad? Hasta estar con un video ahí. Va a haber veces, no sé, no son reglas, no es doctrina, no lo apunten esto, ¿verdad? Son cosas que van a venir cuando tú tengas la intención de arreglar esa situación por mandato de Dios, en tu relación con Dios. Van a venir, te lo aseguro. Va a venir cantidad de ideas, como dice Nayeli, ocurrencias, ¿verdad? Que no son nuestras, sino que Dios las va a poner ahí en tu corazón. Entonces, según quien sea, Dios te va a mostrar el camino de reprensión y disciplina que tienes que seguir. Quien reprenda, quien, ya lo dijimos, debe demostrar madurez, amor por Dios y amor por la iglesia. Segunda de Timoteo 4:2 le dice, predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con la palabra de Dios. Está hablando de madurez de quien está reprendiendo. Al reprender, escucha sin juicio. Hay gente que cuando reprende, o nosotros podemos estar intentar reprendiendo a la persona, pero ya dentro de nosotros ya tenemos una idea preconcebida de la persona. Eso hay que quitarlo. Tal cual y al 100% hay que quitarlo. No estamos ante una confrontación, no estamos ni debemos de ponernos en la posición de Dios, de jueces. Aunque funcionamos como jueces, no somos Dios para decretar una condenación sobre la persona. Hay que dejar que la persona siempre explique, siempre hable. Nunca anteponernos ante eso. No es lo mismo una acusación que una confrontación. Aquellos que acusaban a un anciano delante de Timoteo, eso estaban haciendo, acusándolo. Por eso Dios dice, la acusación, ten cuidado con la acusación. Si lo acusan es por algo. No es porque es acreditado lo que están diciendo o está desacreditado. Lo acusan porque es un líder. O es un líder ejemplar de parte de Dios y Dios le está llevando una prueba, o de verdad ese tipo cayó en algo. Es lo que Dios le está diciendo a Timoteo. Por eso ten cuidado con la acusación. Porque ya en sí una acusación habla de condenación, habla de señalamiento, y el enemigo está detrás de todo ello. Pero muchos acusan, no quieren confrontar. Hay que enseñarles a la iglesia que vayan a hacerlo. Van a venir a ti como pastor, como líder de tu grupo, de tu equipo. Es que aquella persona me dijo esto. Enséñales a que confronten, si es el caso. Enséñales a decir, no hay que enseñarles a que nosotros vamos a írselos a arreglar.
¿Quién te lo dijo? No, pues que aquella persona. Ok, en primer lugar la Biblia dice que no me lo tienes que decir a mí. La Biblia dice que tienes que confrontar a la persona. No, pero me da, ¿sabe qué? Entonces aguántese. Porque eso habla del carácter de la persona. Eso habla de que la persona está muy ocupada en su ofensa. Volvemos al punto que en el ambiente de unidad y amor que debe reinar en la iglesia. Ahí la persona va a salir más regañada por tú, el ofendido, y por ti, yo creo, ¿verdad? Pero no importa, tiene que aguantar vara porque es un líder. Para eso está ahí. Entonces, vaya con la persona. Y déjaselo así, a lo mejor no te van a decir. La siguiente semana tienes que preguntarle, ¿ya fuiste? No, es que me sabe que, a ver, ¿por qué te...? O se van de la iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Pero ¿podremos determinar tener una iglesia de cantidad o podemos determinar tener gente que realmente esté madura? Que a fin de cuentas Cristo va a venir no por una iglesia grande, sino por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces, pastor, piensan que uno va a solucionarles el problema. Hay veces que hay personas que tienen conflictos y se acercan a uno como para que uno vaya y solucione la situación que tienen entre ellos dos, pero como usted lo dice, tienen ellos que confrontarlo. O sea, son situaciones en que tienen que hablarse entre ellos. Y muchas veces mejor prefieren, o por orgullo, o no sé, a veces es tanto el enojo que prefieren mejor irse de la iglesia. Sí, lamentablemente suspenden su madurez. O sea, todo eso es Dios queriendo elevar la calidad de madurez de la persona, de su familia y de la congregación. Si la persona se va, obviamente va a interrumpir su proceso de madurez, y a donde se vaya lo va a continuar. Eso es lo que no saben. Y lo va a continuar multiplicado. Eso es lo que no sabe cuando una persona cambia de congregación, huyendo de una situación en su corazón. ¿Me explico? No está mal, no le va a caer un rayo a la persona, porque es el pueblo de Dios. Pero lo que sí va a hacer Dios es multiplicarle los exámenes a esa persona que no supo pasar. Ahora sí, como cuando dicen floquito y cooperando, porque te puse un problemita y no pudiste. Te tengo que poner otro y pronto, porque Dios nos ama. ¿O no harías tú eso con tus hijos? Si no, eso lo hacen en la escuela, no pasas un examen, te van a dar otra oportunidad, pero va a estar más complicado y te va a costar, y a veces hasta dinero. ¿Me explico? O sea, Dios siempre nos va a estar en ese sentido golpeando, insistiendo, no nos va a dejar tranquilos. Por eso se interrumpe el proceso de madurez. La persona no viene para que le digas qué tienes que hacer, qué es lo que deberían. Si no saben, bueno, para eso estamos como líderes, para enseñarles qué es lo que tienen que hacer. Gracias a Dios que nos lo dicen a nosotros, que sabemos guardar la información. Ok, pero en primera instancia no es lo que deberían de hacer la gente, pero bueno, ya lo hicieron. Pero el problema es que la gente no viene para ser enseñada, viene para quejarse. Viene para decir que mal está todo el mundo, menos ellos. Eso habla de madurez. Entonces, hay veces que en serio te están explicando el problema y tú vas a decir, ¿a qué hora te vas a callar para empezar contigo? Porque el problema ya no es el problema. El problema es que la persona lo hace más grande porque no sabe cómo manejarlo, y eso trae más carga a tu vida. Esa es una realidad. Pero hay que decírselo y hay que tratarlo. Entonces siempre hay que retarlos. Siempre hay que retarlos. En algún momento me habló una chica y me dijo, pastor, tuve una plática con esta persona, o sea, porque había un conflicto, yo hice eso, váyanse a platicar ustedes, ahí dense ustedes, ¿yo qué tengo que estar haciendo ahí? ¿Quién me puso por juez delante de ustedes?, dijo el Señor un día. Dame que reparta la herencia. Y yo, ¿qué dice el Señor? Yo estoy predicando. Es lo mismo que uno tiene que hacer. Entonces, un domingo, quién sabe qué día, se juntaron, salieron mal. Una de ellas, eran mujeres. Yo no dije nada. Ay, híjole. Y una de ellas, fíjate, intentando parecer delante de mí más madura, me dice, pastor, por si le dice la otra persona, yo ya hablé con la persona, pero por si le dice así, no es cierto. Y yo le dije por teléfono, ¿y tú por qué te estás cuidando de que la persona vaya a decir algo? Si tú no lo dijiste, ten paz. Ya desde ahí empiezas a ver
que hay algo en su corazón, de la persona madura. Claro que hay algo. Entonces, si le dices, no, pues es más, ¿qué es lo que me tiene que decir a mí que no te lo haya dicho a ti? O sea, las relaciones personales son muy complicadas, pero son de las cosas que menos hablamos a veces en las congregaciones, pero de las que más tenemos que tener presentes. Porque sí hablamos de amor, hablamos de unidad, hablamos de la doctrina, pero no hablamos de la esencia o de la raíz, de dónde nace todo eso, que también ahí Marcos 7:21 nos dice que es del corazón, ahí está todo el problema, todo lo que sale de allí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me quedé? Al reprender escucha sin juicio. Muchos acusan, pero no quieren confrontar porque no saben o no quieren. Y cuando la persona no quiere confrontar es por orgullo, porque no quiere ser exhibido. Todo el que confronta se arriesga a ser exhibido, ¿sí? Por eso no nos gusta confrontar. O porque tengo cola que me pise, o porque yo no sé cómo hacerlo, o porque no me gusta que me digan, porque hay gente así. Si tú le dices algo en lo que está mal, te va a sacar lo que tú estás mal. Entonces yo en ese momento corto la plática. Yo no fui para que me digan lo que estoy mal, yo sé lo que estoy mal, pero aquella persona como está practicando cosa que yo no hago, entonces pareciera que esa persona sí se siente bien, siente que está bien. Entonces ahí cuando la persona revira tu consejo, sea porque tengas una debilidad o no estoy hablando de pecado, en ese momento la plática no va a ir para más, porque la persona está cerrada. Hay que mantenerla ahí como que en observación. ¿Qué debo tomar en cuenta al reprender? Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínate, entre apóstoles. O sea, no estamos hablando de entre ovejas. Aquí hay una bronca seria entre apóstoles. Le resistí cara a cara porque el tipo, dice Pablo, era de condenar. O sea, estaba mal el señor Pedro. Pues esto es lo que hacía Pedro. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, los judíos comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ojo con esa frase, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, ese Pablo no era cualquier cosa, ni muy blandito tampoco, que digamos. Le dije, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué debo de tomar en cuenta o qué hacer también? Va a haber momentos en que tú lo vas a tener que hacer cara a cara y con una actitud muy firme y muy fuerte, a grado de que hasta tengas que ser criticado por la forma que utilizaste. Pero que la forma que utilices con un buen fin, por supuesto, para hacer volver a un pecador de su pecado, no significa que tú estés pecando, aunque te van a acusar de que les estás faltando el respeto. Pero no es otra cosa más que una forma y que la gente no tolera esa forma. Pero no te debe de interesar así como Pablo, porque tú estás defendiendo la verdad que aprendieron del evangelio, que tú les enseñaste tiempo atrás o que simplemente la gente lo sabe. ¿Cuándo hay que hacerlo de esa manera? Cuando haya hipocresía. Pero aquí, perdón, pastor, aquí estás hablando, por decir, como de autoridad hacia el cuerpo, hacia las ovejas. Pero en este caso, cuando tú tengas que hacerlo con un líder o con el mismo pastor, que a veces los pastores también luego se ponen a la defensiva, que ellos son los ungidos o ellos son estos. Y a mí me gustó una frase de Sergio Anaya que dice, si hay algo difícil, es que un pastor se deje ministrar por otro pastor, un líder por otro. Y ahí pues está como el cuerpo, pues no hay problema, ¿verdad? Yo soy la autoridad, yo lo llamo y pues se somete, ¿verdad? Aunque me esté viendo la cara también a mí de los defectos más grandes, pero se somete. Pero aquí lo importante es como Pablo, que tomó la autoridad sobre Pedro, siendo los dos al mismo nivel.
Ahí es donde tuerce la puerca al rabo, dicen por ahí. El punto es hacerlo. Lo interesante de este texto es que nótelo, no dice qué pasó. Ey, No dice qué pasó, no dice cómo reaccionó Pedro. ¿Sabe por qué? Porque eso no importa. Por eso Dios no lo escribió. Porque a mí no me importa cómo reaccionen. A mí me importa que se lo digas. sí. Que ellos estén enterados, que seas un instrumento mío. Sin embargo, por el contexto histórico y bíblico, vemos que Pedro la armó. Se ha de ver arrepentido y dijo, no, sí la estoy regando. Agrade que Dios, y ve todo lo que escribió después, sus cartas. Y ahí vemos en esencia, hay una parte, no la tengo aquí, una disculpa, pero hay textos bíblicos en las cartas de Pedro donde no menciona esta situación que vivió con Pablo, pero hasta un cierto punto reconoce que se aprendió del apóstol Pablo, de alguien menor, el primero de los apóstoles, que sí, muy preparado, sí Señor, pero yo caminé con el maestro. Sí, le decía Pedro, pero no estás haciendo lo que el maestro con el cual caminaste te enseñó. Yo me imagino el pleito, ¿verdad? Yo me lo imagino, no dice la Biblia, pero no nos debe de interesar qué haga la persona. Porque Pedro no estaba bajo la jurisdicción de Pablo, sino Jacobo, que era el líder de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, los judíos. Pablo, él tenía su ministerio aparte hacia los gentiles, por eso no hubo tanto problema. Pero ¿cómo fue el problema con Bernabé? A causa de Juan Marcos. Esa es otra historia y luego la vemos, ¿verdad? Para no salirnos mucho. El punto es que en el ejemplo que yo les daba con esta confrontación, con esta reprensión que yo hice a otro pastor en su momento, a mí Dios no puso en mi corazón llamarle a la siguiente semana, oye, ¿cómo vas? ¿O cómo lo tomó? ¿O cómo se siente? ¿O ya hizo lo que le dije? No, eso es bronca del corazón de la persona porque no está en mi jurisdicción. Si es de mi equipo, ahí sí. Te voy a estar preguntando cada semana cómo vas, porque me interesa cómo estás con aquel. Con mis hijos lo tengo que hacer, pero con el hijo del vecino le puedo decir, pero ya sus papás sabrán. ¿Me explico? Digo, y eso según sus papás me lo permitan, porque son su autoridad. Entonces Pablo reprendió a Pedro frente a todos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan duro? Esto no es una doctrina. La gente dice, no, pues yo voy a reprender como Pablo y así a todos, porque así dice la Biblia. Y hacen de esto una doctrina. Esto no es una doctrina. Estos son principios, son lineamientos que hay que seguir en determinadas circunstancias, porque en este caso, ¿por qué Pablo lo hizo así? Porque quien peca delante de algunos se les reprende. Eso grábalo. Según como sea el pecado de la gente, así tiene que ser la reprensión. Me explico, imagínate que hay un adulterio en la iglesia, media iglesia sabe ya el asunto. Y tú le hablas al adúltero, no, fíjate que vamos a dejarla aquí. Y tú le echas tierra al hoyo, pero media iglesia ya sabe. Eso es una bomba de tiempo donde va a explotar. ¿Por qué? Porque no, hay que pararlo delante de los que saben y hacerlo. Eso es según el tipo de pecado, si el pecado lo hizo delante de algunos, si ese pecado corrió hasta donde el diablo quiso que corriese, entonces hay que sanar a toda esa gente. ¿Me explico? Ahorita vamos a ver por qué. Pablo lo hizo público porque la conducta de Pedro fue pública. Va a haber pecados ocultos, no necesitas, por amor de Dios, hacerlo público. No, es que quiero decirle, hermano, quiero decirle que el otro día pequé contra usted. Yo ni sabía. ¿Qué me andas diciendo robando la paz a mí? ¿Sí me explico? La gente se piensa que es más espiritual si te dice algo que tú ni por aquí te pasaba. No, si es oculto, pues arregla lo oculto. En lo oculto, si se lo dijiste a 3 personas, lo que decías a mí, está bien, háblame y dímelo delante de esas 3 personas que te arrepientes. Hasta ese grado tiene que ser la restauración o el tipo de arrepentimiento que tiene que tener una persona. Porque sí, perdón la expresión, pero embarré a medio mundo y yo me quiero zafar a la primera, está medio raro. No quiero ser exhibido más. Eso habla de un rasgo de orgullo que hay por allí. Claro. Precisamente el caso, la situación
Y obviamente la intercesión de parte de Dios, en Dios por mí, me va a indicar qué hacerlo. Pero no es descartable que se tenga que hacer, hermano, en algún momento. No, por eso digo que no es una doctrina. Puesto que Pablo lo hizo dependiendo del caso. O sea, Pedro era un tipo, a lo que conocemos, muy agresivo, muy de pocas pulgas, y Pablo por ahí andaban. Entonces, yo creo que era la única manera de hacerlo entender. Porque llegó un punto donde se le hizo fácil, pues que tiene de malo comer con los del mundo, parafraseado, ¿verdad? Y luego comer con los cristianos. Es un ejemplo. Y luego los obligas a los otros a hacer una cosa y a los otros a hacer lo de los otros. Entonces, ¿de qué se trata? Y es que Pablo se sentía como que le estaban, ¿cómo se dice? Metiéndose Pedro en un terreno que le estaba perjudicando su ministerio. ¿Me explico? Porque ¿con qué cara voy yo, Pablo, a decirle a la gente que no se circunciden si Pedro les decía que sí, por ejemplo? Entonces tengo que decírselo y delante de lo que se los dijiste. Yo no sé qué le diría a Pedro, me hubiera encantado saber que, ¿verdad? El morbo es bueno, ¿no? Sí. Pero no, son casos muy exclusivos, muy exclusivos. Porque, como bien dijo Martín, ¿verdad? Sí. Hace ratito, no todos los pastores queremos, que estamos listos, vengan y díganme todo lo que estoy mal, ¿verdad? Cuando el mismo apóstol Pablo dice que deberíamos de ser cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Y es que todo esto son pautas, como les digo, no es una doctrina. La doctrina es absoluta, es la palabra, así se hace, queramos o no, punto. Pero esta no es tal cual como una doctrina. No es la doctrina de la disciplina en la iglesia. Son pautas, son normas, son seguimientos que Dios nos dio. Todas las iglesias lo vamos a hacer distinto, pero la esencia del amor y la palabra y la reprensión, la disciplina y el ambiente de la iglesia es el mismo, a fin de cuentas. Por eso la relación con Dios es lo más importante. Siempre tenemos que tomar en cuenta el proceso que vimos ayer en Mateo 18. Si vas con él, no te hace caso, agárrate a otros dos. Si no te hace caso, dile a los ancianos de la iglesia. Y si no, pues tenlo como gentil. Es todo un proceso al cual tenemos que llevar a cabo. Solo si después del proceso la persona no se arrepiente, y si no se reconoce su pecado, solo así la persona es cuando es excomulgado, según lo que dice Mateo. Gentil y publicano, como una persona que no pertenece a este grupo. Pero después de un proceso, y les digo algo, ese proceso puede tardar tiempo. No es inmediato. A veces la persona se va a negar una o dos veces y ya después la tercera va a querer hablar. Dios mismo te va a decir hasta dónde y hasta cuándo. ¿Sale? La conducta es inaceptable para Dios de esta persona y para la congregación. ¿Qué más tomar en cuenta? Lo acaba de decir el pastor Miguel Ángel, Gálatas 6:1, lo leo de nuevo. Si alguno fue sorprendido, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote, dice, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo aquí? Que aparte de hacerlo en amor, tengo que ponerme en sus zapatos, sea quien sea yo y la posición que yo tenga. De que el que esté firme o el que crea estarlo, mire, que no caiga. Eso es, yo veo a la persona, no lo veo debajo de mí, lo veo como una persona en una situación en la cual yo también podría estar, por el hecho de ser humano y tener una carne, ¿no? Esa es la actitud que tengo que tener al confrontar, para poder quitarme yo cualquier sentimiento de coraje, de ira o de condenación hacia la persona. La finalidad es que la confrontación o de la confrontación salga un discípulo. Esa es la finalidad. Si lo logramos, gloria a su nombre. Si no, pues Dios tiene destinado el fuego eterno. No es cierto. Para esa persona, no es cierto. Dios tendrá un plan, a lo mejor ahí en tu congregación, quizá en otra, no lo sé, pero Dios no va a soltar a esa persona. A veces va a tener que ser entregada alguna temporadilla ahí al diablo y después va a ser rescatado. No lo sabemos, ¿verdad? Para que le den en la carne. Entonces, solamente Dios sabe el proceso de sus ovejas, pero mientras estén bajo nuestra jurisdicción, hay que intervenir. ¿Sale? Es lo que debe de estar en nuestro corazón al reprender y confrontar. Jesús, cuando reprendió al joven rico, dice la palabra, y viéndole, le amó.
No le dijo, desdichado, vete con tu dinero, ¿verdad? Él no le dijo, viéndole que se iba, que lo mandó por un tubo, lo amó. Él lo reprendió. El rico no iba para eso, pero Jesús sabía que lo necesitaba. Así vamos a hacer nosotros. Ellos van a venir a halagarte y tú les vas a le vas a dar una contraparte de una realidad y no vas a ser muy famoso por eso, ni muy popular. Claro, Dios no nos llamó a eso tampoco. Entonces, cuando no hacen caso, viéndolos, ámalos. No me creen, ¿verdad? Sí me creen, sí me creen. La disciplina del amor, les decía, pero a veces severa. ¿Cuándo? Tito capítulo 1, versículo 16. Hay personas, le dice Pablo a Tito, que profesan conocer a Dios. En el contexto de esto, ahí en el libro de Tito, Pablo le dice, para eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea que Creta, la isla, estaba, en todas las iglesias estaba crítica la situación. Y el Tito, el enviado Tito de Dios, su hijo espiritual, lo dejó ahí para arreglar problemas. Para eso, y si ustedes leen Tito, se van a dar cuenta que le dan pautas y un montón de cosas. Qué hermoso ministerio nos encargaron, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. Profesan, le dice Pablo a Tito, hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando hay que hacerlo en amor, pero a veces severo, cuando digan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Le dice Pablo a Tito. También en el versículo 10 al 14 leamos. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y se fijan cómo está ahí ya el problema, los de la circuncisión, el pleito que había tenido con Pedro, a los cuales es preciso taparles la boca, dice. Ahí como que no se ve mucho amor en la forma en lo que lo harías, pero la esencia de lo que estás haciendo, independientemente de las formas, es una sanidad a la iglesia, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, fíjate, su propio profeta, ahí estamos hablando de un anciano ya, dijo esto: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, los trataba con palo ese profeta. Hoy no hay muchos de esos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, dice. Yo no sé cómo sería el carácter de Tito, pero debería de tener un carácter muy fuerte como el de Pablo. Quienes tienen un carácter así más tranquilón, así más llevadero, de que amor y paz, es más complicado, pero es la palabra. Es el lineamiento que Pablo dejó, y que si yo me adapto a la disciplina, o si ejecuto la disciplina conforme a mi temperamento, no me va a funcionar. Porque no se trata de mi temperamento, tú eres un instrumento que la palabra, cuando choque contigo, tu temperamento hasta lo va a cambiar. ¿Me explico? Por el celo y amor a la palabra. ¿Me explico? O sea, no es de que así soy yo. Sí, claro, así eres tú, eso es tu esencia. Pero va a haber veces que vas a tener que subirle 3 rayitas o bajarle, según sea tu temperamento. ¿Sí, más o menos me explico? Ok, entonces, esto le decía este profeta, dice, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Y no le dice repréndele nada más al profeta, repréndele a los que andan diciendo con él todo eso, les dice Pablo a Tito. Rebeldes, trastornadores, ministrando por ganancias. Este profeta, según el verso 13, del cual habla, se llamaba Epiménedes. A él dice. El contexto dice que se llamaba Epiménedes. A él repréndelo duramente. Era un profeta cretense, alguien que ya tenía un ministerio reconocido en todo el país de Creta. Y visitaba las iglesias. Bueno, o sea, ¿cómo fue que le llevó a Pablo, estando en Roma, cuando escribió esto, esa información? Tuvo que haber sido una persona muy reconocida. Y luego le dice a Tito, pues imagínate al pobre Tito, ¿verdad? Pero bueno, era la palabra que tenía que realizar. Ándale, ya me pasé. Hay resultados cuando hay disciplina. Hechos capítulo, yo creo que con esto vamos a terminar. Hay más información. El último punto no lo vamos a ver. Los casos de disciplina en la iglesia, que ustedes conocen mucho.
Pero quiero terminar con el hecho de que hay resultados cuando tú disciplinas en la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 10 al 11, hablando del pecado de Ananías y Zafira. Al instante ella cayó muerta a los pies de él, de su esposo Ananías, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. Cuando se ejecuta la disciplina de Dios a través de nosotros sobre el pecador dentro de la congregación de la iglesia, hay gran temor en toda la iglesia. Dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas, hasta los vecinos. ¿Me explico? O sea, es un impacto espiritual en la comunidad. Cuando la iglesia es disciplinada, el impacto es a toda la colonia. Es lo que está diciendo aquí. Hechos el verso 12 del capítulo 5 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es esto? O sea, que la muerte de estos dos pecadores desencadenó a todo esto. Se produce unidad en la iglesia, estaban unánimes ahora todos, no sé por qué. Ahora todos sí, amor y paz. Pues sí, ¿verdad? Porque cuando se levanta la disciplina de Dios, las cosas comienzan, el ambiente espiritual comienza a cambiar. Verso 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así como de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. Ante la disciplina en la iglesia, cosas sobrenaturales comienzan a pasar. No se trata de que matemos a alguien, ¿verdad? Yo quiero que la iglesia crezca. No, se trata de que atiendas y Dios se va a encargar de lo demás, ¿verdad? La iglesia creció en número y creció en calidad, en madurez y en número. ¿Por qué? Porque la disciplina estimula el crecimiento. El último punto está algo larguito, no lo vamos a alcanzar a ver, pero hemos visto entre ayer y hoy un modelo bíblico de disciplina, donde tú puedes estudiar Hebreos 12 del 3 al 13. Quiero terminar con esto. Según lo que dice Hebreos 12, 13, solo se disciplinará al que se ama. Si yo no disciplino a la congregación es porque yo no la amo. O inclusive al pecador, si lo dejo así es porque no lo amo. Esperando. La respuesta de quien disciplina es que esa persona responda como hijo. Porque el padre al que ama, dice Hebreos, disciplina. Al recibir disciplina como hijos, será más fácil aceptarla. Un bastardo no tenía herencia porque no es hijo. La disciplina es uno de los beneficios de ser hijo espiritual. Por eso la congregación, el equipo en quien yo ejerzo autoridad y cobertura, enseñanza a través de mi liderazgo, se convierten en personas, un tipo de hijos espirituales sobre quienes Dios me está usando para ser bendecidos. La disciplina hacia ellos es parte de ese beneficio espiritual. No se los podemos negar, hay que dárselos, ¿verdad? Porque los amamos, ¿verdad? En la congregación, solo los hijos abrazarán la disciplina que les das. Ojo con esto. La gente que no abraza tu disciplina no son hijos de la casa. No son. Lamentablemente, ¿verdad? A lo mejor están con nosotros 15 años, 20 años, 30 años. Y una vez, no sé si te ha tocado, nomás una vez les alzaste la voz. Y ya no eres nadie. Porque, si te digo algo, nunca fuiste alguien para ellos. Por eso, en cuanto lo vean, mejor hazlo. ¿Para qué invertir? No es cierto. Hay que invertirlo, ¿verdad? En cuanto veas a la primera, atiéndelo y cálale su corazón. Revísalo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos gente ahí que no es de ahí. Aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. No estoy hablando de que si son salvos o no. Es otro rollo. Estoy hablando de la comunidad a la cual Dios me encargó. Y es que parte del discipulado a los nuevos creyentes, a las visitas o a los que vienen de otros lugares, siempre hay que enseñarles esto. O sea, que tú como padre espiritual eres una persona que disciplina cuando las cosas no están bien. Ellos, porque tú en cuanto llegan le transmites la información. Le metes la información. Que la cambien ya es rollo de ellos. Pero tú
Eso es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque si no disciplinamos, estamos diciendo que en esta casa espiritual no hay hijos. Hay hijos. No hay hijos. La clave siempre va a ser el amor como la crianza a un niño. Es por eso pues que como líderes se nos va a demandar más. Se nos va a demandar más de parte de Dios nuestra actitud, ¿no? Tanto de dejadez o ¿cómo se dice? De ignorar la situación o de tratar con fuerza, no, con señorío la grey, dice Pedro. Entonces, esa persona no nada más ahora tiene el problema que o sea en la célula, sino ahora que la figura de autoridad está tronada en ella. Entonces, para ver a otra persona como autoridad sobre su vida, va a estar terrible, la tienen que restaurar. Sí. El siguiente pastor la tiene que restaurar de ahí, sí, de hecho, porque si no, sí, es obvio. Bueno, entonces oramos, damos gracias por esto.